Para entrar en detalle de estas noticias con nosotros a esta hora el ingeniero José Cabrera, consejero del CNE. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Byron. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar cómo van los avances del proceso electoral. Estoy Gracias, a las órdenes. gracias consejero. Me gustaría hablar sobre lo que esta mañana ha puesto el diario El Comercio a propósito de una eventual reducción del presupuesto ya establecido en unos 114 millones que por una propuesta que había hecho el Ministerio de Finanzas en las últimas horas, y usted me dice si esto es verdad, habría una reducción de 31 millones de dólares. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, el Ministerio de Finanzas el día de ayer la señora presidenta nos invitó a todos los consejeros y las áreas técnicas a realizar una revisión sobre el tema de las negociaciones que se venían dando con el Ministerio de Finanzas en las mesas técnicas. Hay un techo que ha puesto el Ministerio de Finanzas que tenemos que analizar los consejeros porque tenemos que ver que el proceso electoral no tenga ningún tropiezo en la parte financiera económica. El Ministerio de Finanzas no puede imponernos un techo, un valor, y hasta aquí es lo que tengo y vean ustedes cómo hacen. No es factible eso. Por esa razón estamos en el día de ayer ya tuvimos una primera reunión. Hemos pedido a las áreas técnicas que se nos entregue la información para poder resolver si es que nos va a alcanzar con el techo que ha puesto finanzas o no. Según esta información preliminar, la mayoría de los recortes planteados por finanzas sería básicamente en gastos de personal, alrededor de unos 17 millones menos, también en servicios de consumo y otros rubros. Y entiendo que ustedes habrán hecho un ejercicio financiero apegado a la realidad del proceso y de acuerdo a las necesidades. ¿Podría ajustarse quizás haciendo un esfuerzo en algunos de los rubros de ustedes o definitivamente esos 114 millones son inamovibles técnicamente para ustedes? Bueno, estamos revisando conjuntamente con todas las áreas a ver en qué se puede hacer reducciones. Por ejemplo, en el tema de sueldos, es obvio que tenemos que hacer reducciones. Todos tenemos que colaborar con el país en esta difícil situación. Pero si es que se pide también a más de la reducción de sueldos, eliminar puestos de trabajo sí nos podría afectar. Hay temas que en principio se habló que iba a hacerse cargo a diferentes entidades del gobierno, como eran los kits sanitarios. Hoy sé que ya no va ese tema y nos tocaría a nosotros como Consejo Electoral encargarnos de la adquisición de esos kits. Se habló también del CECAP que se encargaba de la capacitación o la plataforma para la capacitación de los miembros de juntas receptoras del voto. O sea, ahora que tampoco va. Hay un tema en alquiler de vehículos a nivel de todo el país para movilizarse los diferentes funcionarios del Consejo Nacional Electoral que también actualmente indican que no hay presupuesto para ese alquiler de vehículos y obviamente sus conductores, combustibles, etcétera. Entonces, también se debe tener ya un documento qué entidades van a entregar los vehículos, incluso con sus conductores, horas extra y todo lo demás, porque sabemos que nosotros trabajamos en época electoral, sábados, domingos, hasta altas horas de la madrugada, y no podemos estar a expensas de que no, yo trabajo solo las 8 horas y me retiro. Entonces, todos esos temas tenemos que revisar y ver, por ejemplo, el área informática. Yo creo que a estas alturas ya nos toques alquilar ya no va a ser factible la adquisición por el tiempo que tenemos muy corto. Tenemos un tiempo corto, recién la semana anterior se hizo la asignación presupuestaria, entonces sería un riesgo para el proceso electoral ponerse al concurso, porque obviamente todas las adquisiciones deben realizarse a través de compras públicas de subasta inversa. Entonces, si este momento entramos a la subasta inversa y luego viene
el tema de que tienen que traer los equipos al país, instalar, implementar, ya no sería factible. Entonces, todos esos temas vamos a conversar, a revisar y ver si es que el techo que nos pone el Ministerio de Finanzas es factible aprobar o no. Recordemos que el Pleno del Consejo Nacional Electoral es quien aprueba el presupuesto, porque además una cosa es el presupuesto y otra cosa es la ejecución. Entonces, en este caso, tengo entendido que tanto presupuesto como lo ejecutado tiene que ser el mismo valor, porque es este techo y de aquí no pueden pasarse más porque no tenemos más dinero. Entonces hay que conversar, hay que revisar cada uno de los ítems. No quisiera adelantarme sin antes no haber revisado. Ojalá en todo este proceso que vamos a realizar, que vamos a revisar, con el dinero que nos ofrece el Ministerio de Finanzas sea suficiente. Caso contrario, tendrán que hacer un esfuerzo mayor porque el proceso electoral necesita recursos para llevarse a cabo. Ingeniero, la falta de equipamiento tecnológico para precisamente el proceso de conteo y procesamiento de datos no debió haber sido una prioridad en el año anterior, digo yo, sabiendo que ya tenían estos cronogramas y estos calendarios establecidos, al margen de esta situación económica y sanitaria de este año 2020, que nadie se la esperaba. ¿Creen que ahí les falta un poco más de planificación en cuanto a dejar esto ya subsanado el año pasado mismo? No, bueno, nosotros solicitamos al Ministerio de Finanzas, comunicamos el problema que teníamos en los servidores. Incluso, lamentablemente, uno de los vocales, el señor Verde Soto, dijo que queríamos comprar equipos bonitos con estuches bonitos. Ahora está preocupado por la situación. Pero nosotros anticipamos de este problema. Finanzas dijo que en el segundo semestre del 2020 iba a hacer las erogaciones económicas. Sin embargo, todos sabemos, vino lamentablemente el tema de la pandemia y el país se quedó sin dinero. A estas alturas recién nos hacen una asignación de 13 millones de asignación presupuestaria, entre esos 5 millones para el área de tecnología, y obviamente ya los tiempos se están complicando para poder hacer esa adquisición, y en ese caso se está pensando en el alquiler de esos equipos, porque ya el tiempo para que puedan realizar la importación sería muy corto y puede ponerse en riesgo el proceso electoral. Se está analizando, no es algo que ya está definido, se está analizando en las conversaciones que estamos teniendo los 5 consejeros. Entonces, sí se previó, sí se anticipó, se avisó al país, se avisó al Ministerio de Finanzas. Nadie sabía de que íbamos a tener esta pandemia. En el mes de diciembre nosotros ya informamos de esta situación, pero lamentablemente Finanzas en ese tiempo ya tenía problemas económicos y nos ofreció para el segundo semestre del 2020. Luego vino el tema de la pandemia y ahora no hay dinero para la adquisición. Sabemos y estamos conscientes de la situación económica del país, de la pandemia, pero también nosotros como Consejo Electoral tenemos la responsabilidad de llevar un proceso limpio, transparente, que dé tranquilidad al pueblo, que se ha respetado su decisión, y para todo eso necesitamos recursos económicos. Ingeniero, el cambio de los directores en las delegaciones provinciales ha generado un poco de suspicacia, sobre todo la realizada en Azuay. ¿Qué podemos decir de esto después de que algunos consejeros, los de minoría evidentemente, han dicho que esto no es correcto porque genera muchas dudas al interior de la administración de los entes provinciales? Bueno, nosotros como Consejo Electoral tenemos que ir viendo qué correctivos se deben hacer para el proceso del 2021. 3 o 4 días antes se cambió al director de Santo Domingo y al director de Orellana, con los votos de los dos señores, especialmente el señor Verde Soto. Fue de forma unánime, los 5 votos a favor del cambio de estos directores.
Luego se hace el cambio del director de Azuay y entonces sí, el señor Verde Soto reclama, sus seguidores sacan en redes sociales, medios de comunicación, porque antes no reclamaron de Santo Domingo y de Orellana también, sí hay suspicacias, porque antes no lo hicieron. Ahí sí, como estaba el voto del señor Verde Soto, no pasó nada, todos estábamos de acuerdo. El día eh, domingo, no, el viernes me parece que fue, se cambió también al director de Chimborazo, renunció el señor y se cambió al director de Chimborazo. Entonces son temas administrativos que se dan, pero por cuestiones personales no puede ser, no está bien que se ponga en tela de duda la credibilidad del Consejo Electoral, la tranquilidad de todo un país por un tema netamente personal de que a mi amigo no le topa. Entonces creo que esas cosas no están correctas, se ha venido anticipando y bueno, creo que el país ya tiene identificado cuál es la posición del señor Verde Soto, pero siempre es obstaculizar, a armar polémica cuando él por 2 directores, 3 o 4 días antes, voto para que sean cambiados, pero el rato que se le topa a su amigo de la SUAY, entonces se levanta esta polvareda. No hay nada de ninguna suspicacia, no hay ningún tema raro, simplemente avanzamos con el proceso electoral. No tiene nada que ver con la consulta popular que hay en Azuay precisamente por el tema minero, porque es uno de los argumentos que ha dado Verde Soto. Absolutamente no tiene nada que ver en la consulta popular. Se realizará ese proceso respetando igual la decisión de los ciudadanos. Ese es otro tema que, permítame aclarar, no, todavía no se ha fijado la fecha de ese proceso porque dentro de la ley indica que se debe entregar los mapas, se puede decir, de parte de la alcaldía, se ha solicitado ya de parte del Consejo Electoral, todavía no se nos ha entregado los sitios donde es el tema minero, porque también tiene que ir en la papeleta. Entonces, estamos esperando este tema para poder hacer la convocatoria al proceso de la consulta popular, que espero coincida con el tema del proceso electoral de la primera vuelta, de tal manera que no se tenga que hacer mayores egresos. Imagínese una consulta popular, se estará incrementando en 2, 3 millones de dólares, pero si es que hacemos en la misma fecha que la primera vuelta, únicamente será el costo de los documentos, es decir, las papeletas y las actas. Entonces, estamos trabajando en ese tema, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el tema de la consulta popular. Actualmente está encargado un funcionario de carrera de la institución, con más de 20 años en la institución, está encargado de la delegación provincial de la SOI. Ingeniero, ya en los temas netamente administrativos de la función, ¿tienen ustedes todavía que revisar la subsanación, particularmente de la candidatura presidencial de UNES? Esto será cuestión de días, me imagino, para que esta organización entregue la corrección de estos datos. ¿Cuántos días aún quedan para que formalmente ya puedan ser parte de los 13 binomios que ya están calificados? Bueno, tengo entendido que hay una objeción a la candidatura, se tiene que resolver primero esa objeción y luego vendrá todo el proceso, porque es necesario que se cumpla todos las objeciones, impugnaciones, apelaciones, es decir, todos los recursos que tienen derecho los sujetos políticos, y luego de eso el Consejo Nacional Electoral analizará si ha sido subsanado o no. No puedo en este momento decir días o plazos hasta que no esté en nuestras manos y que se haya resuelto todos los recursos a los que tienen derecho los sujetos políticos.
En cuanto a la introducción que hacían lo de Podemos, que ya ha sido resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, al ser la última instancia en temas electorales, nosotros tenemos que respetar la decisión del Tribunal Contencioso y procederemos a todo el trámite de calificación de los candidatos de esta organización política. Recordemos también que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral el tema de fuerza compromiso social, que ya está dentro de los 4 organizaciones políticas que fueron eliminadas en resolución del Consejo Electoral, pero que se apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral. También está Justicia Social, Libertad es Pueblo, ya resolvió el Tribunal Contencioso Electoral y ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sobre este último tema, una precisión. Lo que ha puesto la Contraloría en sus informes, que había hecho la observación a la manera de cómo fueron aprobadas algunas organizaciones, ha perdido total fuerza. ¿Cree usted que efectivamente lo hecho por la Contraloría no aplicaba en estos conceptos una vez que el contencioso electoral les ha dado la razón? Bueno, nosotros cumplimos cuando específicamente en el segundo informe Contraloría pedía que se haga esta observación. Nosotros cumplimos con el pedido de Contraloría, y luego si el Tribunal Contencioso Electoral no está de acuerdo y se bajan nuestras resoluciones, ya es cuestión del Tribunal Contencioso, y al ser la última instancia, repito, en lo que es cuestiones electorales, quedará ratificada y nosotros únicamente cumpliremos con la decisión, con la sentencia que dé el Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, ingeniero, y gracias por acompañarnos. ¿El país puede confiar 100% entonces en el trabajo del CNE, más allá de esas dudas que siempre se generan? Siempre nosotros somos, me comparo a los árbitros electorales, que siempre alguien estará descontento, pero esa es nuestra función, aplicar el código de la democracia, aplicar lo que dice la Constitución, respetar la Constitución. Nosotros nos comprometemos a eso y estaremos trabajando de tal manera que haya tranquilidad para el país, de que sea respetado su decisión, sea cual sea la decisión del pueblo. Ingeniero José Cabrera, muchas gracias. A usted y siempre a las órdenes. Gracias. El consejero Cabrera, a propósito del proceso electoral y los temas administrativos pendientes para ya tener listo todas las candidaturas. 7:20.